Bendiciones, muy buenos días. Desde Córdoba Capital les saludamos del Ministerio de Liberación Guerreros de Cristo. Hoy venimos con un video sobre las causas del control demoníaco. En el video anterior el Señor nos trajo de cómo es el control demoníaco, cómo se produce en la vida de un cristiano, que no es que un cristiano sea propiedad del demonio, pero sí que esté controlado por Satanás en determinados momentos debido a los pecados y a cosas que traemos las personas desde que nacimos. Las personas cuando nacemos podemos nacer en cuna cristiana, que toda la familia va a la iglesia, toda la familia está en el camino del Señor, pero puede suceder de que en algún momento de la vida se aparte de Dios y se vaya al mundo y allí empieza a disfrutar de los placeres de la carne, o que no hayamos conocido a Dios desde chicos y tener una vida quizás de una familia católica, una familia de otras religiones y llegar al camino del Señor posteriormente. Entonces traemos cosas, traemos herencias, traemos costumbres. Y todo eso son las causas de los controles demoníacos. El control demoníaco puede venir por diferentes puertas, diferentes entradas. Una puede ser por herencia. Dios nos habla de tercera y cuarta generación, que los pecados se pasan de generación en generación. Si hay pecados de nuestros padres, diferentes tipos de pecados, llámele vicio, llámele fornicación, adulterio, mentiras, chismes, conventillo, murmuración, robo, asesinato, suicidio, todo eso y muchos más que el Señor nos muestra que son pecados, todo lo que va en contra del Espíritu Santo, juegos, todo eso. Si no lo vencieron nuestros padres, pasaría a nuestra generación. Si nosotros no lo vencemos, pasaría a la generación de nuestros hijos. Y después le va a tener que tocar a nuestros hijos vencerlos. Y eso cada vez se va haciendo más fuerte. Se va aferrando más porque va pasando, imagínense, de 1, 2, 3 generaciones. Entonces, aunque cueste y cueste mucho a veces, debemos vencerlos. Uno de los pecados más grandes, más fuerte que viene de generación en generación es la idolatría. La idolatría es el primer pecado que viene de generación en generación y trae control demoníaco muy fuerte. Porque la idolatría es darle respeto, adoración, prenden velas, le rezan, le hablan a otros ídolos, a otros dioses, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de Israel, que no es nuestro Dios. Le hablan, le piden, le prenden velas a estatuas, a imágenes, a estampas. Y sabemos que eso no fue creado por nuestro Dios. Entonces, si tuvimos padres idólatras con respecto a la creencia en Dios, nosotros va a pasar esa idolatría a nosotros. Entonces nosotros la tenemos que romper. La rompemos cuando llegamos a Cristo, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Pero después de eso va a querer venir el demonio a traernos. Y si algo no está saliendo bien, va a querer informar en la cabeza diciendo, mira, Dios no te está haciendo las cosas no te salen como Dios te prometió o como vos pensaste que te iban a salir. Anda, prendele una vela a tal santo, a tal estampa, que te va a ayudar. Por ejemplo, San Cayetano, acá en Argentina, con respecto a lo que es el trabajo. Después, algunos les prenden para las cosas imposibles a San Expedito. Entonces, si se hace eso, se vuelve atrás. Y allí se abrió la puerta al demonio nuevamente para que haya control demoníaco en la persona.
Nosotros tenemos que entender que una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a Jesucristo en nuestro corazón, todo lo que es nuestro viejo hombre y la naturaleza pecaminosa que ya trae el hombre desde nacimiento, que trae el ser humano desde nacimiento, fue crucificado junto con Jesús. Si entendemos eso, vamos a pelear con más fuerzas contra las tentaciones, contra los pecados, contra los demonios que vienen a querer hacer caer al hijo e hija de Dios en pecado. El pecado se vence no tan solo ayunando, no tan solo orando y pidiendo a Dios que obre para sacar ese pecado, para que nos ayude a salir adelante, sino también dejando a Dios que obre en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos eso? Diciéndole que no a la tentación. Viene el demonio y diciendo, bueno, hace mucho calor, toma un vasito de alcohol, el alcohol que en algún tiempo le haya gustado o que frecuentemente tomaba, total, hace mucho calor, un vasito no pasa nada. Sí pasa, porque con ese vasito se abre un portón enorme al demonio y ya el demonio ingresó. Cuando el demonio ingresa le hace tomar 1 o 2 vasitos, se esconde el demonio y después vuelve a salir y a volver a tentar nuevamente. Ya está empezando a ser controlado por el demonio. Ya no es que le va a poder decir que no más fácil, sino que cuando el demonio diga que tome va a empezar a tomar. Y así con el chisme, con la murmuración, con la mentira, con cada uno, adulterio, fornicación. También hablando de todo lo que son los pecados sexuales que tanto le gusta a la carne. Entonces tenemos que poner voluntad nuestra, decir que no. Va a costar los primeros días, puede costar la primera semana, porque mientras más decimos que no, más va a querer tentar el enemigo. Pero si hoy decimos que no, ya es un día menos que no se pecó. Mañana se dice que no, piénsenlo de esa manera. Es un día más que tenemos en la presencia de Dios limpios, sin pecado. Y un día más que vencimos al enemigo. Otro punto, por transferencia. Los espíritus, los demonios entran por transferencia. ¿Cómo se transfieren? Jugando a juegos de ocultismo, practicando diferente tipo de ocultismo, ya sea visitando brujos, ya sea haciendo rituales demoníacos, que los esté haciendo, que los haya hecho en algún momento de su vida, que se haya hecho tirar las cartas, que se haya hecho la carta astral, que haya jugado el juego de la copa, juego Ouija, todo ese tipo de ocultismo. Visitar parapsicólogos, astrólogos, creer en el universo, todo eso es ocultismo. Por practicar todo eso o simplemente por presenciarlo. Puede haber acompañado alguna vez, usted no creía en eso, pero en algún tiempo o hoy mismo puede haber acompañado a alguna persona, alguna bruja, algún curandero. Puede haber acompañado a alguna persona a jugar al juego de la copa y usted dijo, no, yo no voy a jugar, pero voy a mirar. Simplemente por estar presente en algún ritual, en algún juego, en alguna práctica de ocultismo, se le hacen transferencias de espíritu. También la transferencia de espíritu se hace en las iglesias. Cuando un pastor no está bien con Dios, cuando un pastor tiene sus pecados ocultos, ¿está luchando para soltar esos pecados? ¿Está luchando para dejarlos? Sí, está luchando. Pero mientras lucha debería no subir al altar. Porque cuando se sube al altar y no se es lleno del Espíritu Santo, en vez de transmitir lo que Dios quiere, en vez de transmitir el Espíritu Santo, se transmiten los espíritus que la persona tiene. Llámese pastor, líder, ministro o un hermano o hermana que suba a dar una palabra. Se transmiten los espíritus que esa persona tiene y se puede lastimar una congregación. Más que nada la congregación se lastima cuando el pastor es el que está en falta con Dios. Y hasta se pueden cerrar iglesias por ese motivo. Y después las ovejas andan dispersas sin saber a dónde ir, lastimadas, dolidas.
y algunos incluso queriendo cometer el pecado que ocultamente tenía la persona que subió al altar. También cuando nos oran y nos hacen imposición de manos. Si esa persona que nos hace imposición de manos no tiene buenos frutos, usted ve que no está bien con Dios, no se deje tocar. Es preferible que le oren de palabra y que sea el mismo Espíritu Santo que los toque y ustedes caigan en reposo, o el Espíritu Santo se manifieste en su vida de la manera que Él quiera, pero no se dejen tocar, porque hay transferencias de espíritus. Y usted puede estar totalmente en santidad, pero con simplemente el hecho de que lo tocaron, le transfirieron el espíritu el demonio. Dios hace poco nos enseñó a nosotros que saludando a las personas, hijas, no hijas de Dios, pastores, hermanos, sea quien sea, saludando con un beso, con un abrazo, dándole la mano, hay transferencia de espíritu. Quizás uno puede decir, qué orgulloso, qué altivo, no saluda. Pero si usted se pone a pensar, usted todos los días muere a la carne, usted todos los días lucha contra lo que ya traía usted de su pasado, que le quiere volver a hacer caer, y usted lucha, y gracias a Dios y a la voluntad que usted está poniendo y a la fortaleza que Dios le da, usted no cae y se mantiene en santidad. Usted va a permitir que por saludar a alguien, a alguna persona, que porque le hagan una oración y le impongan manos y usted no vea buenos frutos, va a permitir que ensucien su altar, que ensucien el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo luego se contriste y se retire hasta que se vuelve a limpiar todo. Es un tema un poco delicado. Decir, bueno, no voy a saludar a nadie, solamente bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero si Dios lo enseña, es para que los que quisiéramos los pongamos en práctica y los que no quisiéramos no lo pongamos en práctica. Queda después en cada uno de nosotros ver cómo actuamos, ¿verdad? Otro de los motivos es por experimentación. Acá es donde se experimentan todas las cosas del ocultismo. Cuando ya una persona tira las cartas, cuando ya la persona, aparte de jugar a los juegos de ocultismo, también hace rituales satánicos, cuando hace sacrificios. Acá es cuando ya la situación es que la persona es partícipe y es la que organiza todo esto. Si en algún momento de sus vidas le ha sucedido así, han recibido a Jesucristo, han renunciado a todo eso, han sido libres, gloria a Dios. Estén atentos a que el demonio, cuando quiera tentarlos, digan no. Pongan fuerte su voluntad y oren, rechacen, cancelen, dejen sin poder todo eso en sus vidas y declaren que ustedes son de Cristo, son de Jesucristo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que moran en sus vidas y los que manejan su vida, los que guían su vida. Porque el demonio controla, pero el Espíritu Santo guía. Él no viene a controlar ni a dominar, Él guía. Y el otro punto son los pecados sin confesar. Como dice en Efesios 4:27, no le deis lugar al diablo. Muchas veces se cae en el control demoníaco por tener pecados sin confesar, y allí hay puertas al enemigo. Muchas veces porque son pecados viejos, de mi juventud, de mi adolescencia, yo ya me entregué a Cristo, ya está, no pasa nada. Sí pasa, porque al no haberlo confesado, a pesar que Dios lo sabe, pero no haberlo confesado en oración, en comunión, en intimidad con Dios y pedirle al Padre perdón por ese pecado y renunciar a esa práctica de ese pecado, tiene una puerta abierta el enemigo y tiene derecho legal. Entonces, si hay algún pecado sin confesar, así sea un pecado de años, o si no recuerdan, en su intimidad con el Señor, pídanle que Él traiga memoria si hay algún pecado sin confesar. Y cuando Él traiga la memoria, confiésenselo al Padre. Pídanle perdón, renuncien, echen fuera y saquen eso de sus vidas.
y ahí ya se le cierra una puerta al enemigo y se le quita el derecho legal. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona está siendo dominada? Está siendo controlada por el demonio. Si nos vamos a la palabra de Dios, en el capítulo 12, versículo 3, la palabra nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque cualquiera puede decirle Señor, Señor a Jesucristo, pero la palabra también nos dice que Él no va a reconocer a todos los que le digan Señor, sino a los que están llenos del Espíritu Santo. Y si hay pecados, no está el Espíritu Santo. Es un camino difícil, el del cristiano, el del Hijo de Dios, pero es el mejor camino que podemos tener. Es difícil porque todos los días hay que morir a la carne, todos los días. Y muchas veces la rutina del trabajo, de la casa, de la familia, el cansancio físico, hacen que uno quizás no quiera estar batallando si no se hace una oración cortita. Pero hay que pedirle al Señor que traiga sabiduría, fortaleza, y que el tiempo alcance para poder hacer todo, especialmente para tener tiempo para Dios, que el Señor distribuya el tiempo de la manera perfecta como Él lo hace, para tener tiempo para Él. Una de las pruebas de que una persona puede estar en control demoníaco, es el señorío del Mesías, el señorío de Cristo. Cuando se le pregunta a una persona si Jesús es el Mesías, si Jesús es nuestro Señor y Salvador, si Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de pecado, si la otra persona responde positivamente, confirmando eso, es una persona que está con el Espíritu Santo. Y si incluso esa persona sigue hablando y le da gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a la cruz y le da gracias a Jesucristo por todo ese sacrificio, es una persona que está con el Espíritu Santo. Si la persona no lo reconoce, duda, lo niega, o dice sí, es nuestro Señor y Salvador, y deja el tema ahí como que lo dice sin importancia, es un control demoníaco. Porque el demonio, primero, que no lo va a confesar, no lo va a querer reconocer, y segundo, muchas veces para poder engañar a otras personas, el demonio hace que la persona deje y conteste ella. El demonio se esconde, la persona contesta, entonces engañó a las personas que están enfrente. Y después el demonio vuelve a aparecer y ya la persona sigue siendo controlada. Si una persona no quiere aceptar a Jesús en el corazón, no quiere aceptar y reconocer a nuestro Señor como su único Señor y Salvador y pedirle que tome el control de su vida, está en control demoníaco. Y otro motivo es la sangre de Jesús. Cuando le decimos a una persona, si no reconoce que la sangre de Jesucristo tiene poder y reacciona negativamente hacia la sangre de Jesucristo, está bajo control demoníaco. Porque los demonios no soportan escuchar sobre la sangre de Jesús, no soportan escuchar que la sangre de Jesús tiene poder, que la sangre de Jesús vino para traer sanidad, para traer redención de pecado, para traer liberación a nuestras vidas. Todas estas son pruebas de que una persona en muchas oportunidades está siendo controlada por un demonio. El demonio no se va a hacer notar, como dijimos anteriormente, va a estar escondido, pero igualmente va a negar el señorío de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se saca todo esto de la vida de una persona?
Si es una persona incrédula, hay que hacerlo recibir al Señor Jesús en su corazón, reconocerlo como su Salvador, hacer toda la oración de fe, renunciar a los pecados pasados, cancelarlos, destruirlos de su vida y, si es necesario, una administración de liberación. Y para una persona que ya está en el camino del Señor, debe confesar sus pecados. Todos esos pecados que tiene oculto, que solamente él y Dios, ella y Dios saben, debe confesarlos. Si es por herencia, romper toda herencia. Si no se rompió la herencia en el momento de la conversión a Cristo, en el momento en que recibió a Cristo en su corazón, romper toda herencia para quedar libre de Satanás, para que no haya derecho legal. Hacer la oración de renuncia. Un cristiano tiene que dejar atrás todo eso y renunciar a todo lo que practicó de ocultismo. Y por último, lo que tenemos que hacer cada día, todos nosotros, es resistir al diablo, como nos dice la palabra, ser valientes, ser fuertes y mantenernos firmes en santidad. En algunos casos, en algunas personas, es necesario realizar ministraciones de liberación. Eso después Dios lo va a ir mostrando, lo va a ir sacando a la luz. Pero es necesario todos los días que muramos. Todos los días debemos morir a la carne. Todos los días debemos pelear contra Satanás, porque cada tentación es enviada por él. Cada mal pensamiento es enviado por él. Rechazar, cancelar, dejar sin poder, destruir, quemar, sacar fuera de nuestras vidas. Disculpen. Y de esa manera nos mantenemos en santidad, en comunión con Dios, y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y quien guía nuestras vidas es el Espíritu Santo, y no hay control de demonios. Hermosos hermanas, hermanos, pueblo de Dios, gracias por estar allí del otro lado, gracias por acompañar este ministerio, le damos gracias a Dios por sus vidas. Este ministerio está creciendo gracias a ustedes que están del otro lado. Dios bendiga grandemente sus vidas, sus familias, cada una de las áreas de sus vidas sean prosperadas y bendecidas al 1000 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo, compartan este video para que sea de bendición para otras personas. Y suscríbanse para que cada día les pueda llegar un video de los que estamos subiendo. Bendecimos sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Bendiciones.